11 hombres, 11 familias destruidas, 11 historias que nunca van a tener un final feliz. Y todo, absolutamente todo, por las órdenes de un solo bicho, un tipo que se hacía llamar la momia. Y no era por casualidad, porque igual que una momia, este desgraciado solo dejaba muerte y destrucción a su paso, solo que él no estaba en ningún museo, estaba suelto, escondido, respirando el mismo aire que sus víctimas. Su nombre real es Joel Vargas Escobar, salvadoreño, líder máximo de la clica Parkview de la MS-13 con base en Las Vegas. Un hombre que dirigía asesinatos desde las sombras como si fuera un juego, que mandaba a sus bichos a secuestrar personas, llevarlas al desierto o a las montañas, torturarlas y matarlas sin piedad, sin remordimiento. Y lo más enfermante de todo esto, Cesochero, este tipo ya había sido deportado a El Salvador. En 2018 las autoridades lo habían agarrado, lo habían mandado para atrás. El sistema había funcionado, pero él regresó ilegalmente y siguió matando. Durante casi 4 años, la momia vivió como fantasma en territorio estadounidense, 4 años burlándose de la justicia, 4 años mientras las familias de sus víctimas lloraban sin respuestas, hasta que el 1 de abril de 2025, en Westbury, Long Island, Nueva York, el FBI lo encontró. Y esta vez no va a haber regreso. En este documental vas a conocer toda la historia. ¿Quién era realmente la momia antes de convertirse en el carnicero de Las Vegas? ¿Cómo construyó su reino de terror desde las calles de Nevada y California? ¿Cómo el FBI, ¿no?, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcán, y decenas de agentes de múltiples estados coordinaron durante años para cerrarte el cerco? ¿Y cómo cayó finalmente uno de los líderes más buscados de la MS-13 en los Estados Unidos? Esto no es ficción, cipote. Esto pasó de verdad y vas a ver cada detalle. Para entender al monstruo, primero tenés que entender al hombre, porque la momia no nació siendo un asesino. No salió del vientre de su madre con una pistola en la mano y sangre en los ojos. Como todos los que terminan en las garras de la MS-13, Joel Vargas Escobar fue, en algún momento, un cipote más, un muchacho de El Salvador, el mismo país que hoy lucha con todo para liberarse de la plaga que él ayudó a construir. Pero algo pasó en el camino. Algo, o muchas cosas, lo llevaron por el camino más oscuro que existe, y el resultado fue devastador para decenas de familias inocentes. Joel Vargas Escobar nació en El Salvador, uno de los países más pequeños de Centroamérica, pero con una de las historias más complejas y dolorosas del continente. Un país que durante décadas sufrió el azote de la violencia pandillera como pocos lugares en el mundo. Para entender por qué tantos jóvenes salvadoreños terminaron en las garras de la MS-13, hay que entender el contexto. El Salvador vivió una guerra civil brutal entre 1979 y 1992. 12 años de conflicto armado que dejaron al país destrozado económicamente, socialmente, emocionalmente. Familias separadas, comunidades destruidas, una generación entera de jóvenes creciendo sin padres, sin oportunidades, sin futuro visible. Muchos de esos jóvenes emigraron hacia los Estados Unidos buscando lo que su tierra no podía darles. Se asentaron principalmente en Los Ángeles, California, y fue precisamente ahí, en las calles duras del sur de Los Ángeles, donde nació la Mara Salvatrucha, la MS-13, a finales de los años 80. Lo que comenzó como un grupo de jóvenes inmigrantes salvadoreños buscando protección en un ambiente hostil se transformó con el tiempo en una de las organizaciones criminales más violentas y peligrosas del mundo, una pandilla que se alimenta del dolor, la desesperanza y la falta de oportunidades, una pandilla que recluta a sus miembros cuando son apenas cipotes, cuando todavía son moldeables, cuando todavía se puede sembrar en ellos el odio y la lealtad ciega. Joel Vargas Escobar fue uno de esos cipotes. La MS-13 no recluta con contratos ni entrevistas de trabajo, recluta con promesas, con pertenencia, con la ilusión de que finalmente alguien te ve, que alguien te necesita, que sos parte de algo más grande que vos mismo. Para un joven salvadoreño creciendo en la pobreza, sin acceso a educación de calidad, sin un padre presente, sin perspectivas claras de futuro, pero esa promesa es poderosa, destructivamente poderosa. La pandilla ofrece lo que la sociedad no da: hermandad, protección, dinero rápido e identidad. Claro que todo eso tiene un precio que se paga en sangre, la propia y la ajena. El proceso de iniciación en la MS-13 no es suave. Los nuevos miembros son golpeados por sus propios compañeros durante 13 segundos, un ritual conocido como el brinco. 13 segundos de golpes mientras otros miembros cuentan. 13 segundos que marcan el ingreso oficial a la pandilla. Y una vez adentro, chero, no hay salida fácil. La deserción se paga con la muerte. La traición se paga con la muerte. O sea, hasta la más mínima falta de respeto a las reglas internas se puede pagar con la muerte. Es un sistema diseñado para atrapar, para no soltar, para convertir a los reclutas en herramientas del terror sin importar lo que sientan por dentro. Joel Vargas Escobar entró por esa puerta y en lugar de quedarse en el escalón más bajo, trepó. Escaló dentro de la estructura de la pandilla con una combinación de violencia,
lealtad ciega y una frialdad que lo distinguía de los demás. En la MS-13, los apodos no son casuales, no son simplemente sobrenombres graciosos que te ponen tus amigos, son identidades construidas alrededor de algo que define al portador, su apariencia, su personalidad, su forma de actuar o la impresión que genera en los demás. La momia. Pénsalo un momento. Una momia es un cadáver, un cuerpo sin vida preservado en el tiempo, y que genera miedo y repulsión solo con su presencia. Algo que no debería estar vivo, pero que igual sigue ahí, amenazante, inamovible. ¿Por qué le pusieron ese apodo a Joel Vargas Escobar? Las fuentes no detallan el origen exacto del nombre, pero lo que sí sabemos, con absoluta certeza, es que el apodo le quedaba perfecto, porque la momia dejaba cadáveres a su paso, porque operaba desde las sombras casi invisible para las autoridades durante años, y porque había algo en él, en su frialdad, en su distancia emocional frente a la violencia, que hacía que quienes lo conocían sintieran que no estaban frente a un ser humano normal, estaban frente a algo muerto por dentro, algo que solo existía para destruir. En algún momento, Joel Vargas Escobar llegó a los Estados Unidos como tantos otros salvadoreños, ni cruzó fronteras buscando un futuro diferente, pero él no llegó solo como inmigrante anónimo, llegó como miembro activo de la MS-13 con conexiones, con lealtades y con una posición dentro de la estructura de la pandilla. Se estableció en el área de Las Vegas, Nevada, y fue ahí, en la ciudad del pecado, donde construyó su verdadero reino. Las Vegas puede parecer un lugar de luces brillantes, casinos y entretenimiento para los turistas, pero detrás de esa fachada reluciente existe una ciudad real, con comunidades inmigrantes, con barrios pobres, con zonas donde la presencia del Estado es débil y donde las pandillas aprovechan ese vacío para instalarse y crecer. La MS-13 encontró terreno fértil en Las Vegas, y Joel La Momia Vargas Escobar se convirtió en la cabeza visible de esa presencia. Asumió el liderazgo de la clica Parkview, una célula de la MS-13 con operaciones en Nevada y California, y desde esa posición de poder comenzó a construir el aparato de muerte que eventualmente cobraría 11 vidas. Lo que diferencian a un líder pandillero de un miembro común no es solo la posición jerárquica, es la mentalidad, es la capacidad de tomar decisiones que otros no se atreverían a tomar, de ordenar cosas que harían a otros vacilar. Joel Vargas Escobar tenía esa mentalidad. Las autoridades federales lo describen como un hombre que personalmente ordenó al menos 2 de los 11 asesinatos que se le atribuyen. No solo participaba, dirigía, no solo ejecutaba y dictaba sentencias de muerte. Eso lo colocaba en un nivel diferente dentro de la estructura de la pandilla. No era un soldado raso, era un comandante. A un estratega del crimen que entendía cómo usar la violencia como herramienta de control, de intimidación y de poder. Y mientras él daba órdenes desde su posición de liderazgo, sus subalternos en la clica Parkview se encargaban de llevarlas a cabo con una brutalidad que, como vas a ver en el siguiente capítulo, superaba los límites de lo imaginable. Hay algo profundamente trágico en la historia de Joel Vargas Escobar, y no es tragedia hacia él, que eligió cada paso del camino que tomó. La tragedia es para El Salvador, que vio a uno de sus hijos convertirse en símbolo de la peor violencia exportable, para las familias salvadoreñas en los Estados Unidos que intentaban construir una vida digna y tuvieron que cargar con el estigma que tipos como él generan, y para las 11 familias de las víctimas, cuyos seres queridos pagaron con su vida el ascenso criminal de La Momia. Este hombre representaba todo lo que el Estado salvadoreño, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha decidido combatir sin cuartel desde que decretó el estado de excepción en 2022. La idea de que una pandilla puede operar libremente, reclutar jóvenes, exportar su violencia y destruir comunidades enteras. Esa idea es exactamente lo que Bukele juró terminar, y lo está terminando. Pero la momia no operaba en El Salvador en sus últimos años, operaba en Las Vegas. Y para entender la magnitud de su crimen, hay que entrar de lleno en lo que construyó ahí. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, porque lo que la momia armó en Las Vegas con la clica Parkview no fue solo una pandilla callejera, fue una máquina de matar, organizada, metódica, despiadada, y sus víctimas lo pagaron de la peor manera posible. Las Vegas, la ciudad de las luces, la ciudad donde todo está permitido, donde los sueños pueden hacerse realidad de la noche a la mañana o destruirse con la misma velocidad. Para millones de turistas que llegan cada año al Strip, Las Vegas es una fantasía: casinos, shows, restaurantes de lujo, hoteles que parecen palacios, una ciudad diseñada para hacer olvidar la realidad. Pero Las Vegas tiene otra cara, una cara que los turistas nunca ven, una cara que los residentes de ciertos barrios conocen demasiado bien y que muchos preferirían olvidar, pero no pueden porque la viven todos los días. Es la cara de los barrios donde la gente trabaja duro y gana poco, donde las familias inmigrantes se aprietan en apartamentos pequeños
no mandando remesas a sus países mientras intentan sobrevivir en una ciudad cara y exigente, donde los jóvenes crecen entre dos mundos, el sueño americano que sus padres les prometieron y la realidad dura de las calles que los rodean, y en esos barrios la MS-13 encontró exactamente lo que siempre busca: vulnerabilidad, desesperanza, jóvenes sin ancla. Joel la momia Vargas Escobar llegó a ese ambiente y lo aprovechó al máximo. Para entender el poder de la momia, primero hay que entender cómo funciona la MS-13 por dentro. La pandilla no opera como un bloque monolítico y centralizado. Opera a través de células llamadas clicas, grupos relativamente autónomos, que tienen su propio territorio, sus propios líderes y sus propias operaciones. Cada clica responde a una estructura jerárquica mayor. No, pero en el día a día tiene considerable libertad para operar según las condiciones locales. Esto hace a la MS-13 especialmente difícil de desmantelar. Podés capturar a 10 miembros de una clica y las otras 20 clicas de la misma ciudad siguen operando sin interrupciones. Es como cortar una rama de un árbol, el árbol sigue vivo. Las autoridades federales calculan que la MS-13 tiene más de 10.000 miembros activos solo en los Estados Unidos, operando en al menos 10 estados y el Distrito de Columbia, y eso sin contar los miles de miembros que operan en Centroamérica y México. Dentro de esa estructura gigantesca, la clica Parkview era una pieza específica, una célula, con base en Las Vegas, con tentáculos que se extendían hasta California, y Joel Vargas Escobar era su jefe máximo, el shot caller, no como se dice en el vocabulario de las pandillas, el que da las órdenes, el que decide quién vive y quién muere. Cuando la momia asumió el control de la clica Parkview, no estaba heredando una operación establecida y funcional, estaba construyendo, expandiendo, consolidando poder en un territorio donde la competencia, tanto de pandillas rivales como de otras clicas de la propia MS-13, era constante. Para consolidar ese poder usó las únicas herramientas que conocía: el miedo y la violencia. La MS-13 tiene un código de conducta interno que premia la lealtad y castiga cualquier desviación con una brutalidad extrema. Los miembros que no cumplen las órdenes son castigados. Los que intentan abandonar la pandilla son perseguidos. Los que son sospechosos de hablar con las autoridades son ejecutados. Bajo el liderazgo de la momia, la clica Parkview adoptó ese código con una rigidez absoluta. Él no toleraba debilidad, no toleraba dudas, no toleraba errores. Y sus subalternos lo sabían. El resultado fue una organización interna disciplinada por el terror, un grupo de hombres que obedecían órdenes no por lealtad genuina, sino porque sabían exactamente lo que les pasaría si no lo hacían. Como toda organización criminal, la clica Parkview necesitaba dinero para operar, y lo generaba a través de múltiples actividades ilícitas que las autoridades federales documentaron meticulosamente durante años de investigación. El tráfico de drogas era una de las principales fuentes. La MS-13 mueve narcóticos a nivel local y regional, controlando territorios de venta y cobrando peaje a otros distribuidores que quieran operar en sus zonas. Cualquiera que intentara vender en el territorio de la clica Parkview sin autorización se exponía a consecuencias violentas. Pero el dinero no venía solo de las drogas. La clica también operaba robando casas y negocios, venía armas, joyas, efectivo, todo lo que pudiera convertirse en dinero rápido. Las armas robadas eran especialmente valiosas, no solo por su precio en el mercado negro, sino porque proveían a la pandilla de los instrumentos para seguir ejerciendo violencia. La extorsión era otro pilar fundamental. Negocios en los barrios donde operaban sabían que tenían que pagar o sufrir las consecuencias. Era una contribución voluntaria que nadie rechazaba porque todos sabían lo que significaba negarse, y todo ese dinero no solo servía para el enriquecimiento personal de los líderes. Una parte significativa era enviada a través de transferencias electrónicas a los líderes de la MS-13 en El Salvador. La estructura transnacional de la pandilla funcionaba como una corporación. Las clicas locales generaban ingresos y enviaban una porción a la cúpula central. Así funcionaba el negocio, así se financiaba el terror. Para la MS-13, el territorio lo es todo. Un barrio controlado es un barrio donde podés operar sin interferencia, donde la gente guarda silencio por miedo y donde la policía llega tarde, si es que llega. La clica Parkview bajo la momia ejercía ese control de manera sistemática, no solo con presencia física visible, miembros patrullando las calles, tatuajes que marcaban la pertenencia, grafitis que delimitaban fronteras invisibles pero absolutamente reales, sino también con una red de informantes, simpatizantes y personas aterrorizadas que reportaban cualquier movimiento sospechoso. Si una persona del barrio veía algo que podría afectar las operaciones de la pandilla, un movimiento policial, un extraño haciendo preguntas, un miembro que parecía estar hablando con autoridades, había canales para reportarlo, y la momia actuaba sobre esa información con rapidez y violencia. Este sistema de control social, basado en el miedo, es uno de los mecanismos más poderosos de la MS-13.
No necesitas tener un pandillero en cada esquina si la gente del barrio ya aprendió que ver, oír y callar es la única manera de sobrevivir. Las comunidades inmigrantes eran especialmente vulnerables a este mecanismo. Muchos residentes vivían con miedo a las autoridades migratorias, lo que los hacía reacios a reportar crímenes o cooperar con investigaciones. Ento la momia y sus subalternos conocían y explotaban esa vulnerabilidad con absoluta frialdad. Ningún líder opera solo. Detrás de Joel Vargas Escobar había una estructura de individuos que ejecutaban sus órdenes, que manejaban las operaciones del día a día y que llevaban a cabo la violencia que él dictaba desde su posición de comando. Entre los miembros más activos de la clica Parkview, identificados en la Indictment Federal, estaban Luis Reinaldo Reyes Castillo y David Arturo Pérez Manchame, dos hombres que participaron directamente en varios de los asesinatos cometidos por la organización. Ambos fueron arrestados por la Policía Metropolitana de Las Vegas en marzo de 2018 y han permanecido bajo custodia desde entonces. También estaba Alexander de Jesús Figueroa Torres, otro miembro de la clica que fue incluido en la acusación federal de 2021. Imer Figueroa Torres intentó evadir la justicia por años, pero en enero de 2024 reingresó voluntariamente a los Estados Unidos y fue arrestado en Texas por cargos migratorios antes de enfrentar los cargos federales. Estos hombres eran los brazos ejecutores de la momia, los que salían a la calle cuando él daba una orden, los que secuestraban, torturaban y mataban cuando el jefe lo decidía, y el jefe lo decidía con una frecuencia aterradora. Según la acusación formal federal, la clica Parkview cometió 11 asesinatos en aproximadamente un año, un periodo que comenzó en marzo de 2017, 11 asesinatos en 12 meses, casi uno por mes, una cadencia de muerte que refleja una organización que no solo era capaz de ejercer violencia extrema, sino que la ejercía de manera rutinaria, casi sistemática. 11 personas que se levantaron una mañana sin saber que ese sería su último día. 11 historias interrumpidas. 11 familias que todavía cargan el peso de esa pérdida. ¿Quiénes eran las víctimas? Las investigaciones federales señalan que muchos eran personas que la MS-13 sospechaba, con razón o sin ella, de ser miembros de pandillas rivales o de haber cometido alguna ofensa contra la organización. Pero en el mundo de la MS-13, sospecha es suficiente para dictar una sentencia de muerte. No hay juicios, no hay defensa, no hay apelación. Solo hay una orden y luego silencio. En enero de 2018, por ejemplo, Reyes Castillo y Pérez Manchame, junto con otros miembros de la clica, intentaron matar a un grupo de personas que sospechaban eran miembros de una pandilla rival. En las cercanías de un 7-Eleven, en la intersección de Sahara Avenue y Arville Street, en Las Vegas. Una esquina normal en una ciudad normal convertida en escena de violencia pandillera, y ese mismo año, el cuerpo de Arquímedes Sandoval Martínez fue encontrado en una zona desértica al este de Las Vegas, 2 semanas después de que sus amigos lo vieran por última vez en un club de la calle Fremont. Había sido disparado y apuñalado repetidamente, un hombre que salió a divertirse una noche y no regresó jamás. Pero la historia no termina ahí. El método favorito de la clica Parkview para eliminar a sus víctimas era especialmente siniestro, y eso es lo que vas a conocer en el próximo capítulo. Porque lo que hacían con sus víctimas antes de matarlas, eso es lo que convierte este caso en uno de los más oscuros de la historia reciente de la MS-13 en los Estados Unidos. Hay crímenes que uno lee en un titular y sigue de largo, y hay crímenes que te detienen, que te obligan a leer de nuevo, que te hacen preguntarte cómo es posible que seres humanos sean capaces de hacerle eso a otros seres humanos. Lo que la clica Parkview de la MS-13, bajo las órdenes de Joel la momia Vargas Escobar, le hizo a sus víctimas cae en esa segunda categoría, porque no estamos hablando de crímenes impulsivos, no estamos hablando de peleas que se salieron de control o de balaceras en la oscuridad de la noche. Estamos hablando de un proceso, una metodología, un protocolo de muerte diseñado para maximizar el sufrimiento de las víctimas y el terror en las comunidades que observaban desde lejos. Estamos hablando de secuestros planificados, traslados a zonas remotas, torturas prolongadas y ejecuciones en el desierto y las montañas de Nevada y California. 11 veces en aproximadamente un año. Para entender la brutalidad de lo que hacía la clica Parkview, hay que entender el proceso completo, desde la selección de la víctima hasta la ejecución. Todo comenzaba con una decisión de liderazgo. La momia, como jefe máximo de la clica, era quien tenía la autoridad final para decretar la muerte de alguien. En al menos 2 de los 11 asesinatos documentados, las autoridades federales establecieron que Vargas Escobar dio la orden directamente. En los demás casos, la orden venía de la estructura de liderazgo de la clica, con su conocimiento y aprobación. Una vez que la decisión estaba tomada, los miembros de la clica procedían a la fase de identificación y seguimiento, localizaban a la víctima, establecían sus rutinas, determinaban el momento y el lugar más conveniente para actuar sin ser vistos. Luego venía el secuestro,
Un grupo de miembros de la pandilla abordaba a la víctima, a veces en la calle, a veces después de ganarse su confianza con pretextos, y la subía a un vehículo por la fuerza, rápido, limpio, sin testigos si podían evitarlo, y entonces comenzaba la parte más oscura. Nevada y California son estados con geografías que pueden ser increíblemente hermosas y al mismo tiempo increíblemente aisladas. A pocos kilómetros de las luces de Las Vegas comienza el desierto de Mojave, kilómetros y kilómetros de tierra árida, sin habitaciones, sin testigos, sin señal de celular. Las montañas de California ofrecen un aislamiento similar, carreteras que se pierden entre pinos y rocas donde podés conducir horas sin cruzarte con otra persona. La clica Parkview conocía esa geografía, la usaba. Según la acusación federal, los miembros de la pandilla trasladaban a sus víctimas a locaciones remotas en el desierto o las montañas después de secuestrarlas, lejos de la ciudad, lejos de testigos, lejos de cualquier posibilidad de socorro, y en esos lugares remotos, alejados de todo, comenzaba la tortura. La Mara Salvatrucha tiene una reputación mundial por el nivel de violencia que ejerce contra sus víctimas. Zen no es violencia al azar, tiene un propósito específico dentro de la lógica de la pandilla. La tortura cumple varias funciones en la mentalidad de la MS-13. Primero, sirve para extraer información, nombres de rivales, ubicaciones, secretos que la pandilla necesita. Segundo, sirve como castigo ejemplar, una advertencia para otros de lo que les espera si se atreven a cruzar a la organización. Y tercero, sirve como rito de iniciación y demostración de poder. Los miembros que participan en estos actos demuestran su lealtad absoluta y su disposición de hacer cualquier cosa que el liderazgo ordene. Para las víctimas de la clica Parkview, esos momentos en el desierto o las montañas debieron ser los más aterradores de sus vidas, completamente solos, sin posibilidad de escape, no rodeados de hombres que habían apagado cualquier rastro de humanidad que pudieran haber tenido. Las autoridades no han detallado públicamente todos los métodos específicos de tortura utilizados en cada caso. Parte de esa información está reservada para el proceso judicial. Pero los documentos federales son claros. Las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas y los métodos usados por la MS-13 en casos similares, documentados en otras jurisdicciones, machetes, cuchillos, golpes con objetos contundentes, quemaduras, pintan un cuadro que no necesita mayor elaboración para entender su horror. Es fácil perderse en los números. 11 asesinatos, 2 órdenes directas, 1 año de crímenes. Los números ayudan a entender la escala de lo que pasó, pero tienen el peligro de deshumanizar a quienes sufrieron. Detrás de cada uno de esos 11 asesinatos había una persona real, con nombre, con familia, con historia. Uno de los casos que las autoridades documentaron con mayor detalle fue el de Arquímedes Sandoval Martínez. Su historia es representativa de cómo la MS-13 puede arrebatar una vida de la manera más imprevista. Sandoval Martínez fue visto por última vez por sus amigos en un club de entretenimiento en la calle Fremont, en Las Vegas. Una noche normal, una salida con amigos, el tipo de noche que cualquiera de nosotros podría tener sin pensarlo 2 veces. Nunca regresó. 2 semanas después, su cuerpo apareció en una zona desértica al este de Las Vegas. Había sido disparado y apuñalado repetidamente. Las autoridades vincularon su muerte con la clica Parkview, otra víctima de la máquina de matar que la momia había construido. ¿Qué hizo Sandoval Martínez para merecer esa muerte? Nada que justifique semejante brutalidad, absolutamente nada. Pero en el mundo de la MS-13, las justificaciones no necesitan ser racionales, solo necesitan existir en la mente distorsionada de quienes toman las decisiones. No todos los crímenes de la clica Parkview ocurrieron en el aislamiento del desierto. Algunos tuvieron lugar en plena ciudad, a la vista de cualquiera que pudiera estar presente. En enero de 2018, Luis Reinaldo Reyes Castillo y David Arturo Pérez Manchame, junto con otros miembros de la clica, ejecutaron un ataque cerca de un 7-Eleven en la intersección de Sahara Avenue y Arville Street en Las Vegas. El objetivo era un grupo de personas que sospechaban eran miembros de una pandilla rival, una esquina de conveniencia. Una tienda de 24 horas donde la gente para a comprar un café, un sándwich, un galón de leche, convertida en escena de un intento de homicidio múltiple por hombres que decidieron que sus sospechas valían más que la vida de otros. Este tipo de violencia pública tiene un doble propósito para la MS-13. Por un lado, elimina o intimida a rivales, por otro, lanza un mensaje a toda la comunidad. Estamos aquí, no nos escondemos y podemos actuar cuando queramos y donde queramos. Es terror como estrategia de gobierno territorial y funciona hasta que deja de funcionar. Mientras la clica Parkview sembraba muerte en Las Vegas y California, las comunidades circundantes vivían bajo una sombra constante de miedo, vecinos que sabían cosas pero guardaban silencio, testigos de incidentes que miraban hacia otro lado, familiares de víctimas que no se atrevían a hablar con la policía por miedo a represalias.
Este silencio forzado es uno de los legados más dañinos de la presencia pandillera en una comunidad. Crea una atmósfera de impunidad donde los criminales operan con relativa libertad porque saben que muy pocos se atreverán a denunciarlos. Para las familias inmigrantes salvadoreñas en Las Vegas, muchas de las cuales habían huido precisamente de este tipo de violencia en su país natal, la presencia de la MS-13 era una pesadilla que los seguía al otro lado del mundo. Habían cruzado miles de kilómetros para escapar de las maras, y ahí estaban de nuevo, en el lugar que debía ser su nuevo comienzo. Esa es una de las crueldades más profundas de lo que hacen organizaciones como la MS-13 a las comunidades inmigrantes. No solo ejercen violencia directa, también envenenan el sueño de quienes simplemente quieren vivir en paz y construir algo bueno para sus familias. Las autoridades federales no estaban ciegas a lo que ocurría en Las Vegas. El FBI, junto con agencias como la DEA y el ATF, llevaba tiempo construyendo un caso contra la clica Parkview. En agosto de 2021, un gran jurado federal en el distrito de Nevada emitió una acusación formal a indictment contra Joel Vargas Escobar y 3 de sus asociados, Luis Reinaldo Reyes Castillo, David Arturo Pérez Manchame y Alexander de Jesús Figueroa Torres. Los cargos incluían conspiración de crimen organizado, racketeering, vinculada a los 11 asesinatos, 2 cargos específicos de homicidio en apoyo a actividad criminal organizada y múltiples cargos relacionados con armas de fuego. O sea, era un documento de 57 páginas, como un superseding indictment emitido el 25 de febrero de 2025, que detallaba con precisión quirúrgica la estructura de la clica, sus operaciones, sus crímenes y la responsabilidad de cada acusado. Para Reyes Castillo y Pérez Manchame, que ya estaban bajo custodia desde su arresto en marzo de 2018, el indictment federal consolidaba los cargos que enfrentarían en juicio. Para Figueroa Torres, que intentó evadir la justicia por años antes de ser capturado en Texas en enero de 2024, también llegó la hora de responder, pero faltaba el más importante, el que había dado las órdenes, el que había construido todo el aparato. La momia seguía libre. Cuando se emitió la orden de arresto contra Joel Vargas Escobar en agosto de 2021, él ya no estaba en Las Vegas, ya no estaba en California. De hecho, para ese momento, ya ni siquiera debería haber estado en los Estados Unidos, porque en 2018, el mismo año en que sus subalternos cometían crímenes bajo sus órdenes, las autoridades de inmigración lo deportaron a El Salvador. Regresó a su país de origen. El sistema funcionó. Lo sacaron del territorio estadounidense y lo enviaron de vuelta, pero la momia no se quedó. Y esa decisión de regresar ilegalmente a los Estados Unidos, de desafiar la deportación, de esconderse en la sombra durante casi 4 años, esa decisión es lo que vamos a explorar en el próximo capítulo, porque la historia de cómo la momia logró mantenerse libre durante tanto tiempo es tan fascinante como perturbadora. Y la historia de cómo el FBI finalmente lo encontró es un testimonio del trabajo incansable de los hombres y mujeres que dedican sus vidas a que criminales como él no puedan esconderse para siempre. Nadie corre eternamente, Chero. Nadie. Hay un momento en la historia de Joel la momia Vargas Escobar que debería haber sido el final. Un momento en que el sistema funcionó, en que las autoridades hicieron su trabajo, en que un criminal peligroso fue identificado, procesado y removido del territorio donde había causado tanto daño. Ese momento fue 2018. Ese año, las autoridades migratorias estadounidenses deportaron a Joel Vargas Escobar de regreso a El Salvador. Lo subieron a un avión, lo mandaron de vuelta a su país de origen, lo sacaron de Las Vegas, de California, de los barrios donde había construido su reino de terror. Para las autoridades era una victoria. Para las comunidades que habían sufrido, bajo su presencia era un alivio, aunque incompleto, porque sus subalternos en la clica Parkview seguían operando, pero para la momia era simplemente un obstáculo temporal, porque Joel Vargas Escobar no se quedó en El Salvador. Para entender cómo la momia pudo regresar después de ser deportado, hay que entender cómo funciona y cómo falla el sistema de deportaciones de los Estados Unidos. Cuando una persona es deportada, se le emite una orden de remoción que la prohíbe regresar legalmente al país. Si regresa sin autorización, comete un delito federal adicional, reingreso ilegal después de deportación, que conlleva penas significativas de prisión. En teoría, eso debería ser suficiente para disuadir a alguien de volver. En la práctica, y para miembros de pandillas con recursos, conexiones y una cultura de desafío total a las instituciones, esa barrera legal es exactamente eso, solo una barrera legal, no una barrera real. La frontera entre México y los Estados Unidos tiene más de 3,000 kilómetros de extensión. A pesar de las inversiones masivas en seguridad fronteriza, sigue siendo porosa en múltiples puntos. Redes de traficantes de personas, algunos de ellos vinculados directamente a organizaciones criminales como la MS-13, conocen esas rutas mejor que nadie.
Para alguien con los contactos y los recursos de la momia, cruzar esa frontera ilegalmente no era una misión imposible, era una transacción. No sabemos con exactitud cuándo Joel Vargas Escobar reingresó ilegalmente a los Estados Unidos después de su deportación en 2018. Y los documentos judiciales confirman que lo hizo, que regresó y que permaneció en el país durante años sin ser detectado, pero no especifican la fecha exacta de su reingreso. Lo que sí sabemos es que para agosto de 2021, cuando un gran jurado federal emitió la orden de arresto en su contra, la momia ya estaba de vuelta, ya estaba escondido en algún lugar del territorio estadounidense, sabiendo que las autoridades lo buscaban y tomando precauciones para no ser encontrado. Y durante casi 4 años, desde agosto de 2021 hasta abril de 2025, logró exactamente eso, mantenerse invisible. ¿Cómo lo hizo? Esa es una de las preguntas más fascinantes y perturbadoras de este caso. Para un líder pandillero con 11 asesinatos en su expediente y una orden de arresto federal activa, desaparecer no es una opción, es una necesidad de supervivencia. Lila Momia entendía eso perfectamente y adoptó una serie de estrategias para mantenerse fuera del radar de las autoridades durante años. Lo primero y más fundamental fue el cambio de territorio. Mientras que su base de operaciones había sido Las Vegas y el área de California, después de su reingreso ilegal, la momia se movió hacia el noreste del país. Terminó en Westbury, Nueva York, un suburbio de Long Island, a más de 4,000 kilómetros de Las Vegas. Este movimiento fue calculado. Long Island tiene una historia larga con la presencia de la MS-13. El área alberga una de las comunidades centroamericanas más grandes del país y la pandilla ha tenido presencia significativa ahí por décadas. Para la momia, Long Island era un lugar donde podía mezclarse entre una comunidad de inmigrantes salvadoreños sin destacar, un lugar con redes establecidas de apoyo a la pandilla, un lugar lejos de los investigadores en Nevada y California que llevaban su caso. Segundo, adoptó un perfil bajo extremo, nada de actividad criminal visible, nada de llamadas telefónicas que pudieran ser interceptadas fácilmente, nada que pudiera atraer la atención de las autoridades locales y desencadenar una verificación de identidad para alguien acostumbrado a ser la figura de autoridad máxima en su clica, el que daba órdenes, el que tomaba decisiones, el que era reconocido y temido. Ese nivel de anonimato debió ser una transición difícil, pero la momia lo entendió como el precio de mantenerse libre. Tercero, dependió de una red de apoyo. Nadie se esconde durante 4 años completamente solo. Necesitas personas que te den techo, que te traigan comida y que te avisen si hay movimiento sospechoso en el barrio. La momia tenía esa red, familiares, conocidos, miembros o simpatizantes de la pandilla en Long Island que sabían quién era y estaban dispuestos a protegerlo. La elección de Long Island como escondite no fue aleatoria. Esta región tiene una relación larga y dolorosa con la MS-13. Durante años, Long Island fue escenario de algunos de los crímenes más brutales cometidos por la pandilla en los Estados Unidos. En 2017, 4 jóvenes fueron brutalmente asesinados en un parque de Central Islip, Brentwood, por miembros de la MS-13 que los confundieron con rivales: Justin Gibicura, Michael López, Jorge Tigre y Jefferson Villalobos. 4 jóvenes cuyas vidas fueron truncadas en un parque donde cualquier familia podría llevar a sus hijos a jugar. A ese caso sacudió a toda la nación y puso a Long Island en el centro del debate sobre la MS-13 y la seguridad pública. Las autoridades respondieron con operativos masivos que resultaron en cientos de arrestos de miembros de la pandilla en el área. Pero la presencia de la MS-13 en Long Island nunca desapareció completamente. Las raíces eran demasiado profundas, las redes demasiado establecidas, y eso era exactamente lo que hacía del lugar un refugio atractivo para alguien como la momia. La presencia de una comunidad pandillera establecida que podía absorberlo sin que destacara. Imagínate lo que significa vivir 4 años sabiendo que sos uno de los fugitivos más buscados por el FBI, sabiendo que en algún lugar agentes federales tienen tu foto, conocen tu historia y trabajan activamente para encontrarte. Y cada día que pasa es un día más de libertad prestada. Cada vez que salís a la calle, cada vez que usas un teléfono, cada vez que interactúas con alguien, existe el riesgo de que ese sea el momento en que todo se acaba. La momia vivió con ese peso durante casi 4 años y durante ese tiempo, el FBI no se olvidó de él, no bajó la guardia, no archivó el caso, al contrario. Los agentes que llevaban la investigación de la clica Parkview sabían que mientras la momia estuviera libre, el trabajo estaba incompleto. Podían tener a todos sus subalternos bajo custodia: Reyes Castillo, Pérez Manchame, Figueroa Torres, pero sin la cabeza, sin el líder, sin el hombre que había dado las órdenes de muerte, la justicia para las 11 víctimas estaba incompleta. Y el FBI tiene una característica que los criminales suelen subestimar: la paciencia. Mientras la momia vivía en las sombras de Long Island,
Las familias de sus 11 víctimas vivían en otro tipo de sombra, la de la justicia incompleta. Conocer que el responsable principal de la muerte de tu ser querido sigue libre, sigue respirando, sigue durmiendo en una cama mientras tu familiar descansa en una tumba. Eso es una herida que no cierra, una injusticia que pesa todos los días. Para las familias de Arquimídez Sandoval Martínez y de las otras 10 víctimas, cada año que pasaba sin la captura de la momia era un año más de ese peso, pero también era un año más de trabajo silencioso por parte de los investigadores, un año más de pistas seguidas, de informantes cultivados, de vigilancia paciente, un año más acercándose al momento inevitable, porque ese momento siempre llega. La impunidad tiene fecha de vencimiento siempre. Pues la búsqueda de la momia no ocurría en el vacío, formaba parte de un esfuerzo mucho más amplio del gobierno de los Estados Unidos para desmantelar la MS-13 como organización. En 2019, el Departamento de Justicia creó la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, Joint Task Force Vulcan, específicamente para destruir la MS-13. Esta Task Force reunía recursos del FBI, la DEA, el ATF, el ICE y otras agencias federales en un esfuerzo coordinado sin precedentes contra la pandilla. La JTFBT operaba con una filosofía diferente a los esfuerzos anteriores contra la MS-13. En lugar de perseguir miembros individuales de manera aislada, apuntaba a la estructura de liderazgo de la organización, los shot callers, los jefes de clica, los líderes regionales. La lógica era simple. Si quitas la cabeza, el cuerpo se desorienta. Y Joel la momia Vargas Escobar era exactamente el tipo de objetivo que la JTFB perseguía. Un líder de clica, un hombre con sangre en las manos y una orden de arresto federal activa, un símbolo de la impunidad que la pandilla creía tener, y la JTFUSB no iba a dejarlo tranquilo. Hay otro elemento importante en esta historia que no podemos ignorar. Mientras la momia se escondía en Long Island, su país natal estaba pasando por una transformación radical. En marzo de 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el estado de excepción después de que una ola de violencia, 62 homicidios en un solo día, sacudiera al país. En las semanas y meses siguientes, las fuerzas de seguridad salvadoreñas desataron una ofensiva sin precedentes contra las pandillas, arrestando a más de 70,000 personas sospechosas de pertenecer a la MS-13 y el Barrio 18. El CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, se convirtió en el símbolo de esa nueva política, una mega cárcel diseñada para albergar a los pandilleros más peligrosos del país, donde las condiciones son deliberadamente severas para quienes han sembrado el terror en la sociedad salvadoreña. El mensaje de Bukele fue claro y directo. En El Salvador ya no hay refugio para las maras. Se acabó la negociación, se acabó la impunidad, se acabó el miedo. Esta transformación en El Salvador tenía implicaciones directas para la momia. Si alguna vez había considerado El Salvador como una opción de escape, como un lugar donde podría esconderse si las cosas se ponían difíciles en Estados Unidos, esa opción ya no existía. El estado de excepción de Bukele había cerrado esa puerta. La momia estaba atrapado en Estados Unidos, sin salida fácil hacia el sur, con el FBI acercándose desde el norte. El cerco se cerraba, y en el próximo capítulo vas a ver exactamente cómo los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan tejieron la red que finalmente atrapó a uno de los fugitivos más buscados de la MS-13 en los Estados Unidos. Fue un trabajo de años, de paciencia, de coordinación entre múltiples agencias y múltiples ciudades, y cuando llegó el momento de actuar, lo hicieron con una precisión que la momia nunca vio venir. Hay una verdad que todo fugitivo aprende demasiado tarde. El tiempo no juega a tu favor. Cada día que pasas escondido no es un día ganado, es un día más que los investigadores tienen para construir el caso, para seguir las pistas, y no para acercarse sin que lo sepas. Joel la momia Vargas Escobar pensaba que era inteligente. Pensaba que había encontrado la fórmula perfecta para desaparecer. Nuevo territorio, perfil bajo, red de apoyo, lejos de Las Vegas, lejos de California, lejos de los investigadores que conocían su caso de memoria. Lo que no sabía, o quizás lo sabía pero eligió ignorarlo, es que del otro lado había un equipo de hombres y mujeres que no dormían tranquilos mientras él seguía libre, que tenían su foto pegada en paredes de oficinas, que llevaban años construyendo la red que eventualmente lo atraparía. Esa red tenía nombre Joint Task Force Vulcan, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan. Y la momia nunca debió haberla subestimado. Para entender por qué la captura de la momia fue posible, hay que entender la organización que la hizo realidad. La Joint Task Force Vulcan fue creada en 2019 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con un mandato específico y sin ambigüedades: destruir la MS-13, no debilitarla, no reducir su influencia, destruirla. Ese lenguaje no era retórica,
Era una declaración de intenciones que marcó un cambio fundamental en cómo el gobierno federal abordaba la amenaza de la pandilla más violenta de Centroamérica. Antes de la JTF-INPU, los esfuerzos contra la MS-13 eran fragmentados. El FBI tenía sus investigaciones, la DEA tenía las suyas, el ATF, el ICE, las fiscalías locales, todos trabajaban en paralelo, a veces cooperando, a veces duplicando esfuerzos, a veces perdiendo información crítica en los espacios entre agencias. La JTFB cambió eso, reunió a agentes de todas esas organizaciones bajo un mismo paraguas operativo, compartió inteligencia en tiempo real, coordinó operativos a nivel nacional e internacional y apuntó con precisión quirúrgica a lo que más le duele a una organización criminal, su liderazgo. La filosofía era clara: los soldados rasos son reemplazables. Arrestas a uno y la pandilla recluta a otro en semanas, pero los líderes, los que tienen la experiencia, los contactos, la autoridad y la capacidad de mantener la estructura operativa, esos son difíciles de reemplazar. Joel Vargas Escobar era exactamente ese tipo de objetivo. Cuando se emitió la orden de arresto contra la momia en agosto de 2021, el reloj empezó a correr oficialmente, pero la investigación que llevó a ese momento había comenzado mucho antes. Los agentes del FBI que trabajaban el caso de la clica Parkview llevaban años construyendo su expediente, entrevistando a testigos, cultivando informantes dentro y alrededor de la pandilla, analizando registros telefónicos, transacciones financieras, movimientos migratorios. Cada pieza de información era una pieza más del rompecabezas, y el rompecabezas, armado con paciencia y metodología, eventualmente revelaría dónde estaba escondido el líder. El trabajo de inteligencia en casos como este es todo menos glamoroso. No es como en las películas donde la gente tiene una revelación súbita y en 5 minutos localiza al fugitivo. Es meses y años de trabajo meticuloso, de seguir pistas que a veces no llevan a ningún lado, de construir relaciones con fuentes de información que requieren tiempo y confianza para rendir frutos. Los agentes de la JTFIB que llevaban el caso de la momia hicieron ese trabajo sin fanfarrias, sin titulares, en silencio. Y una de las características más impresionantes de la operación que culminó con la captura de la momia fue el nivel de coordinación entre múltiples agencias y múltiples oficinas del FBI distribuidas a lo largo del país. La operación involucró la División de Investigación Criminal del FBI en Washington, D.C., la sede central, coordinando con las oficinas de campo del FBI en Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York. Cada una de estas oficinas aportaba perspectiva e inteligencia local que era esencial para construir el caso completo. Los agentes en Las Vegas conocían el territorio donde la momia había operado, conocían la clica Parkview, conocían los crímenes específicos y los patrones de comportamiento del objetivo. Los agentes en Los Ángeles aportaban inteligencia sobre las operaciones de la MS-13 en California, donde varios de los asesinatos habían ocurrido, y los agentes en Nueva York, particularmente en Long Island, tenían el conocimiento local de la comunidad donde la momia eventualmente se escondería. Además del FBI, la operación contó con el apoyo de la Sección de Crimen Violento y Extorsión del Departamento de Justicia, la UFA-CRS, y con la contribución directa del Deputy Director de la JTF UMOS, Jeremy Franker, quien supervisó la coordinación general del operativo. También participaron la Fiscalía del Distrito de Nevada, que llevaba los cargos formales contra Vargas Escobar, y la Fiscalía del Distrito Este de California, que aportaba jurisdicción sobre los crímenes cometidos en ese estado. Era un aparato legal y operativo masivo, todo apuntando hacia un solo hombre escondido en los suburbios de Long Island. ¿Y cómo encontró el FBI a la momia después de casi 4 años de búsqueda? Los documentos públicos no revelan todos los detalles de los métodos de inteligencia usados, y eso es completamente normal, porque revelar esos métodos comprometería investigaciones futuras. Pero podemos entender el cuadro general basándonos en cómo el FBI opera en casos similares. La combinación de análisis de comunicaciones, vigilancia física e informantes es el trío clásico que eventualmente quiebra la invisibilidad de cualquier fugitivo. Los informantes son especialmente críticos en casos relacionados con pandillas. La MS-13 no es una organización de perfectos desconocidos, es una red de personas con historias compartidas, con conexiones familiares y comunitarias, con relaciones que se remontan a años o décadas. Esas conexiones son, paradójicamente, tanto la fortaleza como la debilidad de la pandilla. Son una fortaleza porque crean lealtades profundas y sistemas de apoyo robustos, pero son una debilidad porque significan que hay muchas personas que saben cosas, y entre todas esas personas siempre hay alguien que eventualmente decide que sabe demasiado, que está en demasiado riesgo o que tiene suficientes razones para hablar. El FBI es experto en encontrar a esa persona, en darle los incentivos correctos, ya sean protección, reducción de cargos u otras consideraciones, para que proporcione la información que cierra el caso. Alguien en algún momento dio información sobre la momia.
alguien que sabía dónde estaba, y esa información llegó a los agentes correctos. Cuando la inteligencia comenzó a apuntar hacia Long Island, los agentes del FBI en Nueva York se activaron, pues era su territorio. Conocían los barrios, conocían la presencia pandillera en el área, conocían las comunidades centroamericanas, donde alguien podría esconderse mezclándose con residentes legales. La oficina del FBI en Nueva York tiene una división específica en Long Island, la misma que durante años ha procesado a cientos de miembros de la MS-13 por más de 70 asesinatos en el área desde 2009. Estos agentes no eran novatos en el mundo de la MS-13 en Long Island. Eran veteranos con conocimiento profundo del terreno. Cuando recibieron la información sobre la posible ubicación de la momia en el área, procedieron con la metodología que distingue a los buenos investigadores de los impulsivos: verificación antes de acción. Confirmaron la inteligencia, pues establecieron vigilancia. Corroboraron que el objetivo era efectivamente quien creían que era, y cuando tuvieron la certeza suficiente planificaron el operativo de captura. Arrestar a un líder pandillero con 11 asesinatos en su expediente no es algo que se hace a la ligera. Estos individuos son impredecibles. Están acostumbrados a la violencia, pueden estar armados, pueden tener personas alrededor que los protejan o que reaccionen de manera violenta ante la presencia policial. Los agentes de la JTF-UCMP planificaron el operativo con el nivel de detalle que corresponde a una operación de alto riesgo. Definieron el momento óptimo para actuar, cuándo el objetivo estaría más vulnerable, cuándo habría menos personas alrededor, cuándo las condiciones permitirían una detención rápida y segura. Coordinaron los recursos necesarios, aún cuántos agentes, qué equipamiento, y cómo asegurar el perímetro, y establecieron protocolos claros para cada escenario posible. El objetivo era claro: capturar a Joel Vargas Escobar vivo y sin incidentes, llevarlo ante la justicia, que respondiera por sus crímenes en un tribunal y no en una calle de Long Island. La noche del 1 de abril de 2025 estaba todo listo. Los detalles exactos del operativo de arresto no han sido todos revelados públicamente. Parte de esa información permanece bajo reserva por razones operativas y judiciales. Pero lo que sí sabemos es que ocurrió en Westbury, Nueva York, en Long Island, en la noche del 1 de abril de 2025. Los agentes del FBI, coordinados por la JTFNA, localizaron a Joel Vargas Escobar y procedieron a su detención. Fue descrito como un operativo exitoso, lo que en lenguaje federal significa que transcurrió sin disparos ni sin víctimas entre los agentes y con el objetivo asegurado. Después de casi 4 años escondido, después de deportaciones, reingresos ilegales, cambios de territorio y una vida vivida en la sombra, la momia estaba esposado. El hombre que había ordenado 11 muertes, el hombre que había enviado a sus subalternos a secuestrar personas y llevarlas al desierto, a torturarlas y matarlas, el hombre que pensaba que podría esconderse indefinidamente del sistema, que buscaba hacerle rendir cuentas, estaba detenido, sin posibilidad de escapar esta vez. La noticia del arresto de la momia llegó al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos y las reacciones no se hicieron esperar. La fiscal general Pamela Bondi fue directa y contundente al describir a Vargas Escobar. Lo llamó terrorista, no pandillero, no criminal, terrorista. Un término que tiene implicaciones legales y simbólicas enormes y que refleja la manera en que el gobierno de Trump clasificó a la MS-13 como organización terrorista transnacional. Sus palabras resonaron con fuerza en las comunidades que habían sufrido bajo la presencia de la pandilla. El director del FBI, Kash Patel, quien curiosamente es residente de Las Vegas, la misma ciudad donde la momia había construido su reino de terror, llamó al arresto una victoria mayor para los agentes del FBI y sus socios en el cumplimiento de la ley. Sus palabras fueron una promesa directa a las comunidades afectadas: el trabajo no termina aquí, continuará hasta que la organización esté completamente desarticulada. Estas declaraciones no eran solo para los medios, eran mensajes directos a las comunidades de Las Vegas, de Long Island, de El Salvador y de cualquier lugar donde la sombra de la MS-13 todavía oscurece la vida de personas inocentes. La captura de la momia no fue un golpe de suerte, fue el resultado de años de trabajo sistemático de una organización creada específicamente para este propósito. Desde su creación en 2019, la Joint Task Force Vulcan ha sido responsable de la captura de múltiples líderes de alto rango de la MS-13 en los Estados Unidos. Cada captura debilita la estructura del liderazgo de la pandilla. Cada condena envía un mensaje claro a quienes todavía operan en la organización. La JTFB fue posteriormente expandida para también apuntar al Tren de Aragua, otra organización criminal transnacional que ha crecido significativamente en los Estados Unidos en años recientes. En esto demuestra que el modelo funciona y que las autoridades federales están comprometidas a aplicarlo más allá de un solo objetivo. Para las familias de las 11 víctimas de la clica Parkview,
La noticia del arresto de la momia fue el comienzo de algo que habían esperado por años, la posibilidad de que el responsable principal de su dolor finalmente enfrentara la justicia en un tribunal. No era el final del camino, quedaba el juicio, quedaban los procedimientos legales, pero era el primer paso real hacia ese final. Y ese primer paso ocurrió en la noche del 1 de abril de 2025 en Westbury, Long Island, cuando los agentes del FBI pusieron las esposas en las muñecas de Joel la momia, Vargas Escobar. 4 años de fuga, 11 vidas arrebatadas y finalmente, la justicia tocando a su puerta. Por lo que pasó en las horas y días siguientes a esa captura y lo que le espera ahora a la momia es lo que vamos a ver en el último capítulo, porque el final de este bicho todavía está siendo escrito y es un final que las familias de sus víctimas merecen ver completado. El 1 de abril de 2025 comenzó como cualquier otro día en Westbury, Nueva York, un suburbio tranquilo de Long Island, calles residenciales con casas modestas, familias que salen a trabajar temprano, niños que van a la escuela. El tipo de barrio donde la gente vive su vida sin mucho drama, sin mucha noticia, sin esperar que algo extraordinario vaya a ocurrir ese día. Pero en algún punto de ese martes, en alguna calle de ese barrio tranquilo, Joel la momia Vargas Escobar se despertó sin saber que ese sería el último día de su vida como hombre libre. No lo sabía. Bueno, no podía saberlo, porque si lo hubiera sabido, habría corrido, habría desaparecido de nuevo, cambiado de ubicación, activado la red de contactos que lo había mantenido invisible durante casi 4 años, pero no corrió, porque no lo vio venir. Y eso, Chero, es exactamente cómo debe terminar la historia de un hombre como él. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa noche, hay que imaginar cómo eran los últimos días de la momia antes de su captura. 4 años escondido dejan marca. No son 4 años de libertad, son 4 años de prisión invisible, de no poder vivir abiertamente, de no poder llamar la atención, de mirar por encima del hombro cada vez que un carro desconocido pasa despacio frente a tu casa, de analizar a cada persona nueva que aparece en el barrio, preguntándote si es quien dice ser o si es algo más. Haces una vida de paranoia constante, de tensión que nunca se va del todo, de saber que en algún lugar hay gente que te busca y que no va a parar. Pero los humanos nos adaptamos, nos acostumbramos incluso a lo que no debería ser normal, y la momia se había acostumbrado a esa vida. Había encontrado una rutina, había construido algo parecido a una existencia cotidiana en las sombras de Westbury. Esa rutina fue su perdición, porque las rutinas son predecibles, y lo predecible puede ser vigilado, analizado y eventualmente interceptado. En la noche del 1 de abril de 2025, los agentes del FBI, coordinados por la Joint Task Force Vulcan, se posicionaron en Westbury con un objetivo claro y un plan ejecutado con la precisión que solo dan los años de preparación. El operativo fue descrito por las autoridades como exitoso, sin incidentes, sin disparos y sin complicaciones mayores. Para quienes no están familiarizados con el mundo de los operativos de alto riesgo, eso puede sonar simple. No lo es. Arrestar a un individuo como Joel Vargas Escobar, un líder pandillero con 11 asesinatos en su expediente, con años de experiencia evadiendo la ley, potencialmente armado y con una red de apoyo cercana, requiere planificación meticulosa, coordinación perfecta y ejecución sin vacilaciones. Los agentes no entraron a ciegas. Sabían exactamente dónde estaba su objetivo. Sabían quiénes podían estar con él. Habían estudiado el entorno físico. Habían definido los roles de cada miembro del equipo. Habían preparado protocolos para cada escenario posible, incluyendo los peores. Y cuando llegó el momento, actuaron. Y Joel Vargas Escobar fue detenido en Westbury sin que pudiera oponer resistencia efectiva. Las esposas se cerraron en sus muñecas y casi 4 años de fuga llegaron a su fin en cuestión de segundos. No tenemos un relato detallado de cómo reaccionó Vargas Escobar en el momento de su arresto. Ese tipo de información rara vez se hace pública en los primeros días después de una captura, pero podemos especular, basándonos en el comportamiento documentado de otros líderes pandilleros capturados en circunstancias similares, sobre lo que probablemente ocurrió en ese momento. El shock, la incredulidad inicial de que finalmente había llegado el momento que había temido durante 4 años. La comprensión rápida de que esta vez no había escape, no había frontera que cruzar, no había red de contactos que activar y no había movimiento siguiente en el tablero. El juego había terminado y él había perdido. Para un hombre acostumbrado al control, a ser el que da las órdenes, el que decide los destinos de otros, el que nunca está en posición de vulnerabilidad, ese momento debió ser devastador en un sentido muy específico, no solo físicamente, psicológicamente, porque la momia no era cualquier pandillero, era un líder, y los líderes no están acostumbrados a estar del otro lado del poder. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Joel Vargas Escobar no tenía ningún poder, era simplemente un detenido, un número en el sistema federal, un hombre esperando ser procesado.
La mañana siguiente al arresto, el 2 de abril de 2025, Joel Vargas Escobar compareció ante el magistrado federal James M. Weeks en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. En Central Islip, a pocos kilómetros de donde había sido detenido la noche anterior. Central Islip, el mismo Long Island, donde años antes miembros de la MS-13 habían asesinado brutalmente a 4 jóvenes en un parque, la misma área donde la pandilla había sembrado terror durante décadas. Y ahora, uno de sus líderes más buscados comparecía ante un juez federal en ese mismo lugar. Hay algo poético en esa geografía de la justicia. El juez Weeks ordenó la detención preventiva de Vargas Escobar, sin fianza, sin posibilidad de salir a la calle mientras esperaba el proceso judicial. La decisión era la única lógica, dado el perfil del detenido, un fugitivo con historial de deportación y reingreso ilegal con 11 asesinatos en su expediente y con la capacidad demostrada de mantenerse escondido durante años. Después de su comparecencia inicial en Nueva York, Vargas Escobar sería trasladado al distrito de Nevada, la jurisdicción donde fue emitida la acusación formal en su contra y donde tendrá lugar su juicio, Las Vegas, la misma ciudad donde construyó su reino de terror, donde ordenó las muertes, donde sus víctimas perdieron la vida. Ahí es donde Joel la momia Vargas Escobar tendrá que responder por todo lo que hizo. Los cargos que enfrenta Joel Vargas Escobar son de una gravedad que corresponde exactamente a la magnitud de sus crímenes. El cargo principal es conspiración de crimen organizado, Racketeering Conspiracy, vinculada a los 11 asesinatos cometidos por la clica Parkview. Este cargo establece que Vargas Escobar era parte de una empresa criminal continua que usó la violencia sistemática para operar y expandirse. Adicionalmente, enfrenta 2 cargos específicos de homicidio en apoyo a actividad criminal organizada, Murder in Aid of Racketeering, por los 2 asesinatos que ordenó personalmente. Estos cargos son los más directos en cuanto a su responsabilidad individual en muertes específicas y finalmente múltiples cargos relacionados con armas de fuego, porque en cada uno de estos crímenes las armas fueron herramientas centrales de la violencia ejercida. Si es declarado culpable de todos los cargos y las pruebas que el gobierno federal ha construido durante años de investigación son abrumadoras, Joel Vargas Escobar enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua. No una sentencia de 20 años, no de 40 años, cadena perpetua. El resto de su vida detrás de barras federales, y sin posibilidad de volver a caminar libre por las calles que convirtió en zonas de terror. Es la sentencia que merece, es la sentencia que las familias de sus 11 víctimas merecen ver impuesta. Para las familias de los 11 hombres y mujeres asesinados por la clica Parkview bajo las órdenes de la momia, la noticia de su captura fue recibida con una mezcla de emociones que solo quienes han perdido a un ser querido por la violencia pueden verdaderamente entender. Alivio, porque el responsable principal finalmente estaba donde debía estar, detenido sin posibilidad de hacer más daño. Esperanza, porque ahora había posibilidad real de que el proceso judicial culminara con la justicia que llevaban años esperando, pero también dolor, porque ninguna captura, ninguna condena, ninguna sentencia devuelve a quien se fue. Y los 11 muertos de la clica Parkview no van a regresar. Sus sillas en las mesas familiares siguen vacías. Sus voces siguen en silencio. La justicia no borra el dolor, no lo puede borrar, pero sí puede dar algo que es fundamental para quienes quedaron: la certeza de que lo que se le hizo a su ser querido fue reconocido, condenado y castigado por la sociedad, que no fue en vano, que no fue ignorado, que el sistema, aunque imperfecto y lento, eventualmente llegó. Eso no es poco. Para muchas familias de víctimas de la violencia pandillera es todo lo que pueden esperar, y en este caso ese momento llegó. La captura de Joel la momia Vargas Escobar envía un mensaje que va mucho más allá de este caso individual. Es un mensaje dirigido a cada líder pandillero que cree que puede operar con impunidad, A cada shot caller que piensa que su posición lo protege, a cada fugitivo que cree que puede esconderse indefinidamente. El mensaje es simple y absoluto: no hay lugar suficientemente lejos, no hay red de contactos suficientemente fuerte, no hay tiempo suficientemente largo. El FBI no olvida, la JTFV no para. El sistema federal tiene los recursos, la paciencia y la determinación para seguir cualquier pista durante el tiempo que sea necesario hasta encontrarte. La momia fue deportado y regresó. Creyó que eso le daba una segunda oportunidad. Creyó que podía reinventarse en Long Island y vivir bajo el radar para siempre. No pudo, porque ninguno puede, porque esa es la verdad. Que los criminales siempre aprenden demasiado tarde. El tiempo no juega a su favor, nunca. No, la captura de la momia ocurre en un momento histórico específico para El Salvador y para toda la región centroamericana. Mientras el FBI cazaba a Vargas Escobar en Long Island, su país natal completaba una transformación sin precedentes. El presidente Nayib Bukele había demostrado al mundo
que era posible recuperar el control de un estado que había sido rehén de las pandillas por décadas. Más de 70,000 pandilleros detenidos desde el estado de excepción de 2022. El CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, operando a plena capacidad, albergando a los elementos más peligrosos de la MS-13 y el Barrio 18 en condiciones que hacen imposible seguir coordinando operaciones criminales desde adentro. Pues las calles de El Salvador, que hace pocos años eran zonas de guerra donde las familias vivían aterrorizadas, hoy son lugares donde la gente puede caminar sin el miedo constante de cruzarse con un pandillero, donde los niños pueden ir a la escuela sin ser reclutados a la fuerza, donde los negocios pueden operar sin pagar extorsión. Ese cambio no fue magia, fue voluntad política, fue decisión de un presidente que eligió ponerse del lado de su pueblo en lugar de negociar con quienes lo aterrorizaban. Y mientras Bukele transformaba El Salvador, el FBI cerraba el cerco sobre uno de los expatriados más peligrosos de esa misma MS-13 en los Estados Unidos. 2 países, 2 sistemas, 2 enfoques diferentes, pero un mismo resultado: menos espacio para los criminales, menos impunidad, menos víctimas. O sea, eso es lo que pasa cuando los gobiernos deciden actuar con determinación. Eso es lo que pasa cuando los sistemas de justicia funcionan como deben funcionar. Y la momia, esposado, detenido, esperando ser trasladado a Nevada para enfrentar un juicio que casi con certeza terminará con él pasando el resto de su vida en una celda federal, es la prueba viviente de que ese modelo funciona. Y así, Chero, termina la historia de Joel la momia Vargas Escobar, un cipote salvadoreño que eligió el camino más oscuro que existe, que construyó un reino de terror en Las Vegas sobre 11 cadáveres, que creyó que una deportación era solo un obstáculo temporal, que pensó que podía desaparecer para siempre en los suburbios de Long Island. Se equivocó, porque la justicia, cuando está respaldada por hombres y mujeres comprometidos que no se rinden, que no olvidan y que no paran, siempre llega. Puede tardar meses, puede tardar años, pero llega. El pueblo salvadoreño sabe esto mejor que nadie. Han vivido décadas bajo el yugo de las pandillas, han enterrado a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos, a sus amigos, han sufrido en silencio porque el miedo era más grande que la esperanza, pero algo cambió. En El Salvador cambió con Bukele y el estado de excepción. En los Estados Unidos está cambiando con la JTFCB y operativos como el que capturó a la momia. El mensaje para todos los que todavía andan en eso, para todos los que todavía creen que pueden vivir de la sangre ajena sin consecuencias, es claro como el agua. El tiempo se acaba. Siempre se acaba. Y para las familias de las 11 víctimas de la clica Parkview, para los que perdieron a alguien y esperaron años sin saber si la justicia algún día llegaría, este documental es también para ustedes. Su dolor importa, sus pérdidas importan, y el hombre responsable de esas pérdidas ya no va a hacerle daño a nadie más.